te presento una serie aquí, 3x cuadrada menos 3x a la 5 más 3x a la 8 menos 3x a la 11 y así sucesivamente. Y lo que quiero que hagas en este video es hacer una pausa primero que nada y ver si puedes expresar esta serie como una serie geométrica, es decir, que es la suma de potencias de cierto número. Y de poder hacerlo, ver cuál es el intervalo de convergencia, porque por supuesto esta es una función que depende de x. Muy bien. Entonces, suponiendo que ya hiciste una pausa, ya lo pensaste al menos, vamos a primero factorizar todo lo que podamos factorizar de esta serie. Entonces, esto de aquí será exactamente igual a 3x cuadrada. ¿Qué multiplica a quién? Bueno, primero tendríamos que multiplicar por 1 para que nos dé 3x cuadrada. Luego menos, porque tenemos el signo menos, ya factorizamos el 3 y necesitamos multiplicar por x al cubo para obtener x a la 5, ¿verdad? Ahora bien, aquí sigue el más y ya factorizamos el 3 y ahora necesitamos multiplicar por x a la 6 para que por este x cuadrada nos dé x a la 8. X a la 6 menos, ya factorizamos el 3 y ahora hay que multiplicar por x a la 9 y así sucesivamente, ¿verdad? Cerremos este paréntesis y ya que tenemos esto, ahora podríamos identificar cada uno de estos términos como potencias de x al cubo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, aquí el 3x cuadrada sigue y el 1 podríamos pensar que es x al cubo elevada a la potencia 0, ¿verdad? Y aquí luego, bueno, aquí sigue el menos x al cubo elevado a la primer potencia más x al cubo elevado al cuadrado menos x al cubo elevado al cubo y así sucesivamente. Muy bien, entonces, de hecho aquí ya se ve muy bien cómo es nuestra serie geométrica, ¿verdad? Ya se ve muy bien quién es nuestra proporción común, excepto que todavía no sabemos bien qué pasa con los signos. Pero esto es muy fácil porque si copiamos todo exactamente igual, aquí podríamos ver que, por ejemplo, tenemos un signo menos cada vez que tenemos las potencias impares y un signo más cada vez que tenemos las potencias pares. Y eso ya lo hemos visto en varios videos, porque podríamos, por ejemplo, pensar en menos x al cubo elevado a la 0 más menos x al cubo elevado a la 1, ¿verdad? Y aquí menos 1 elevado a la 1 es menos 1, lo cual nos da este menos, y x al cubo elevado a la 1 es lo que teníamos acá arriba. Podemos sumar, menos x al cubo al cuadrado y por supuesto como tenemos un signo menos elevado al cuadrado nos da signo más, ¿verdad? Y luego podríamos concluir con más menos x al cubo elevado al cubo. Muy bien. Y esto otra vez se da porque menos 1 al cubo es menos 1, lo cual nos da el signo menos. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos nuestra serie geométrica simplemente multiplicado por 3x cuadrada. La pregunta es, bueno, ¿cuándo esta serie geométrica converge? Y de hecho sabemos que las series geométricas convergen siempre que la proporción común o la razón común sea, bueno, su valor absoluto sea menor que 1. Es decir, converge si la proporción común, que en nuestro caso es menos x al cubo, si el valor absoluto de menos x al cubo es menor que 1. Es, ¿Esto qué nos está diciendo? El valor absoluto de menos x al cubo en realidad es el valor absoluto de x al cubo, ¿verdad? Simplemente el valor absoluto de un número es el mismo valor absoluto que el de su negativo, ¿verdad? Ambos son de hecho no negativos. Ahora bien, tenemos el valor absoluto menor que 1, entonces tendremos menos 1 menor que x al cubo menor que 1. Y si sacamos raíz cúbica en cada uno de estos lados, tendremos menos 1 menor que x menor que 1. Y este es nuestro intervalo de convergencia. Este es el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es el intervalo menos 1, 1. Ok, intervalo de convergencia. Es el intervalo menos 1, 1, sin incluir el menos 1 y el 1. Muy bien. Entonces, lo que obtuvimos es lo siguiente. Esto será igual a... De hecho, podríamos saber muy bien
en el intervalo de convergencia cuánto o cómo expresar esta serie geométrica, ¿verdad? Esto es lo mismo que 3x cuadrada, simplemente estoy copiando esto, dividido entre 1 menos la razón, ¿verdad? 1 menos la razón es 1 menos x al cubo, que es más x al cubo. Y esto será exactamente igual. Déjenme seleccionar y copiar para no volver a hacerlo. Vamos a copiar y pegar. Y ahí lo tienen. Tenemos esta igualdad. Ahí tenemos esta igualdad. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero que pienses es en lo siguiente. Si te fijas muy bien del lado izquierdo, lo que tenemos es, se parece como a una derivada de una función, ¿verdad? De hecho, es parecido a la derivada de un logaritmo. De hecho, va a ser la derivada del logaritmo natural de 1 más x al cubo, ¿verdad? Bueno, si no lo ves aún, lo que sí es cierto es que quizás esto es una función que tiene una antiderivada. Y tenemos aquí del lado derecho su expresión en serie. Si nosotros queremos saber quién es la expresión en serie de la antiderivada de esta función, bastaría con integrar de ambos lados, ¿verdad? Encontramos la antiderivada del lado izquierdo y tendremos la antiderivada del lado derecho si también integramos. Muy bien, entonces la diversión que vamos a tener ahorita es ver si podemos expresar la antiderivada de esta función en términos de alguna serie. Muy bien, así que, ¿cómo resolveríamos este problema? Si nosotros hacemos u igual a 1 más x al cubo, entonces estamos pensando en un cambio de variable para resolver la integral. Tendremos que du será igual a 3x cuadrada de x. Y entonces podemos hacer ahora este cambio de variable y resolver la integral. Tendremos, por ejemplo, aquí está, de hecho aquí se ve, ¿verdad? 3x cuadrada de x es nuestra du, que se encuentra justo aquí. Entonces podemos utilizar el cambio de variable y ¿qué tendremos? La integral de, déjenme lo hago con el mismo color, la integral de 1 entre u, ok, esto lo voy a dejar con el color rojo, 1 entre u por du es igual a la integral que tenemos del lado derecho. Ahorita vemos qué pasa con la integral del lado derecho. Pero esta integral es el logaritmo natural, esto es el logaritmo natural del valor absoluto de u más cierta constante. Una primer constante. Del otro lado va a salir otra, pero ahorita chequemos qué es lo que va a ocurrir. Y esto es exactamente igual al logaritmo natural de u, que dijimos que era 1 más x al cubo. Y recuerden que hay que ponerle un valor absoluto. Pero de hecho no es necesario ponerle el valor absoluto, ya que la x está entre menos 1 y 1. Si x está entre menos 1 y 1, x al cubo vuelve a estar entre menos 1 y 1. Y si le sumamos 1, estará entre 0 y me parece que 2, ¿verdad? Exactamente, está entre 0 y 2, lo cual nos dice que esto de adentro es no negativo. Así que, de hecho, es positivo. Así que esto es el logaritmo natural de 1 más x al cubo y ya no es necesario ponerle el valor absoluto. Y sumamos una constante C1. Ahora, ¿qué pasa del lado derecho? ¿Qué pasa si integramos esta serie sobre el intervalo de convergencia, por supuesto? Entonces tendremos, primero tendremos alguna constante, no sabemos cuál, y vamos a ir integrando paso por paso. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si integramos 3x cuadrada? Esto será 3 veces la integral de x cuadrada. Y la integral de x cuadrada es x al cubo entre 3. Pero multiplicado por este 3 simplemente nos da x al cubo. Muy bien. Vamos a ver qué ocurre con esta de aquí. Ahora tendremos un menos 3 veces la integral de x a la 5, que es x a la 6 sobre 6. Y multiplicado por este 3 nos queda x a la 6 dividido entre 2. Muy bien. Vamos a ver qué pasa con el siguiente. Si integramos x a la 8 nos queda x a la 9 entre 9, pero multiplicado por 3 nos queda x a la 9, exactamente, sobre 3. Muy bien.
Y solo vamos a hacer el último por diversión. Si integramos esto, integramos x a la 11, nos queda x a la 12 sobre 12, que multiplicado por 3 nos da x a la 12 sobre 4, por supuesto. 3 entre 12 es un cuarto. Muy bien. Y así seguimos sumando. Así que ya tenemos una expresión en serie para el logaritmo natural de 1 más x al cubo. Por ejemplo, si pasamos restando este C1, lo que nos va a quedar es lo siguiente. Tenemos esto implica que el logaritmo natural de 1 más x al cubo es igual a C2 menos C1, que a final de cuentas es diferencia de constantes, así que pues solo es alguna constante, más x al cubo menos x a la 6 entre 2 más x a la 9 sobre 3 menos x a la 12 entre 4. Y tú ya ves el patrón, ¿verdad? Espero que ya distingas cuál es el patrón aquí. ¿Y qué fue? Bueno, aquí ya lo que obtuvimos es una expresión para el logaritmo natural de 1 más x al cubo. Una expresión en serie sobre el intervalo de convergencia que teníamos aquí. Así que, en resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Teníamos una serie que vimos que se podía expresar como una serie geométrica, esencialmente multiplicado por 3x cuadrada. Eso nos da una expresión para esta serie, que era 3x cuadrada entre 1 más x al cubo, y tenía su expresión en serie. Ahora bien, si integrábamos de ambos lados, obteníamos una antiderivada de esta función, por un lado, y que es el logaritmo natural de 1 más x al cubo, y del otro lado obtenemos una serie. Esto me está diciendo que esta serie es una expresión para esta función. Muy bien. Ahora bien, ¿quién es esta constante que obtuvimos? Realmente necesitamos un poco más de información. Por ejemplo, ¿qué pasa si la x vale 0? Cuando la x vale 0, tendremos el logaritmo natural de 1, que es igual a c más, si x vale 0, aquí tendremos 0. Si x vale 0, tendremos menos 0, y así sucesivamente, ¿verdad? Solo sumamos o restamos ceros. Así que nuestra constante es el logaritmo natural de 1. Pero nosotros sabemos cuánto vale el logaritmo natural de 1, y eso es 0. Así que esta constante no es otra cosa más que un 0. Y ahora sí, tenemos la expresión correcta para el logaritmo natural de 1 más x al cubo en serie de potencias. Muy bien, esta es una expresión en serie de potencias del logaritmo natural de 1 más x al cubo. Muy bien, de hecho, déjenme nada más concluir con la expresión de esta serie en notación usando la letra griega sigma, ¿verdad? Entonces tenemos logaritmo natural de 1 más x al cubo va a ser igual que la suma o la serie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos x al cubo elevado a la n, ¿verdad? Aquí sería x al cubo a la 1, x al cubo a la 2, x al cubo a la 3 y así sucesivamente, divididos entre n, ¿verdad? Aquí sería elevado a la 1 dividido entre 1, elevado a la 2 dividido entre 2, elevado a la 3 dividido entre 3, y me falta ir intercambiando los signos, así que me falta por menos 1, y pensemos, debe ser un signo más en la primera posición, signo menos en la segunda, signo más en la tercera. Es decir, son signos más en los impares y signos menos en los pares. Así que esto simplemente se puede escribir como menos 1 a la n más 1. Muy bien. Entonces, a la n más 1. Ah, sí, está correcto. Muy bien. Y ahí lo tienen. No sé ustedes, pero yo lo encuentro este resultado muy satisfactorio. La verdad es que me pareció un ejercicio muy interesante.